Antes de seguir, vamos con voces de protagonistas, Matute, porque, bueno, hay paro nacional de Cetera. Así es. Hoy el gobierno provincial haría un ofrecimiento, pero bueno, por supuesto que queremos saber las voces de los protagonistas. En este caso estamos con Gustavo Pucci, quien representa a SADOP en la provincia de Tucumán. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Matías y Ania te saludan. Buen día María, ¿cómo estás? Un saludo a vos y a toda la audiencia. Hola Gustavo, gracias por recibirnos y un poco analizar esta situación. Hoy los gremios nucleados en Cetera fueron al paro. Hoy el gobierno provincial haría un anuncio. ¿Cómo se está analizando desde el sector de educación privada toda esta situación? Bueno, como vos bien dices, la CETERA está de paro porque, bueno, veníamos con las negociaciones a nivel nacional. El gobierno había anunciado que la paritaria nacional docente, que incluía a todos los gremios, los 5 gremios nacionales, no iba a funcionar, no existía porque se venía renovando todos los años la paritaria. Entonces todos los sindicatos habían anunciado un paro. Como el gobierno nacional convoca la paritaria nacional docente, Sí. entonces esa medida que no estaba todavía declarada queda en suspenso, ¿no? Porque pasar el gobierno nacional de decir que no existe la paritaria a convocarnos es un paso bastante importante. Bueno, la CETERA continuó directamente, declaró el paro a nivel nacional, por Sí. eso es que hay gremios que están nucleados en la CETERA en las provincias que adhieran al paro. Sin embargo, los gremios que están agrupados en la CGT han decidido ir a escuchar, a sentarse en la paritaria que ha sido convocada y escuchar las propuestas del gobierno nacional. Lamentablemente estamos con las clases prácticamente iniciadas, los docentes ya están trabajando, están en las aulas, sin los alumnos todavía. Las clases en Tucumán comenzarían el lunes 4, en otras provincias comenzaban hoy. Pero bueno, siempre, todos los años pasa esto, ¿no? Como que el conflicto docente se extiende incluso con las clases prácticamente comenzadas, y este año estamos en una situación mucho más complicada, porque la situación económica del país, sobre todo con la inflación, es muy delicada, y los docentes en particular, y en particular en la provincia de Tucumán, tenemos los sueldos congelados desde el mes de octubre, y la Sí. política salarial del gobierno provincial han sido bonos, que son 40.000 pesos por agente, o sea que si una maestra de grado tiene 2 cargos, solamente cobra 40.000 pesos más en uno de los cargos. Y vos fijate que una maestra de grado que recién se inicia y hasta la que tiene 100% de antigüedad, donde está achatada la pirámide salarial o la suma fija, cobra 250.000 pesos más el bono de 40.000 en un cargo, y en el otro, que no cobran las sumas por agente como el bono, gana un poco menos, o sea que ni siquiera ¿Qué? llega a 500.000 pesos una maestra con 2 cargos, Sí. y la línea de pobreza hoy está en 600.000 pesos. ¿Hay Y el disparidad mes que en viene, toda la sí, provincia, Gustavo? O sea, hay algunas instituciones en el interior que se esté pagando distinto de menos. ¿Todas las instituciones en la provincia cumplen con la paritaria? ¿Cómo hacen para medir esto? Porque bueno, la realidad es que hay, ¿no? Colegios que, como en toda otra profesión también, que entregan recibos con un monto, en mano es otro, pero bueno, digo, en el interior, ¿cómo es? bien. Bueno, el sueldo docente de la provincia está establecido por decreto todos los años, y Sí. en estos últimos años se va cambiando o modificando el sueldo cada periodo corto por la inflación, pero está establecido por decreto por el gobierno provincial. Para los docentes estatales, para los docentes públicos que son empleados del Estado. Ahora, las leyes que son superiores a ese decreto, las leyes provinciales, las leyes nacionales, e incluso el decreto que regula la educación privada en Tucumán, que es el decreto 2121, establecen la equiparación. O sea que una vez que el gobierno provincial fija el sueldo para los docentes estatales, Sí. las leyes superiores o las normas superiores o anteriores
equiparan al trabajador docente privado con el docente público y la letra de la ley dice que debe ganar por lo menos lo que gana un docente público. Bien, Eso respeta además un principio constitucional y de la ley de control de trabajo que habla de igual tarea e igual remuneración. Muy perfecto. bien, entonces los docentes privados deberían, para dar cumplimiento al mínimo de la norma, pagar por lo menos lo que gana un docente público. Como vos bien dices, hay colegios que cumplen y hay colegios que no. Nosotros en Tucumán tendríamos, para hacer un análisis general, tres categorías de colegios. Colegios que pueden pagarlo y lo pagan, tienen subvención del Estado, tienen matrícula, tienen muchos alumnos, pueden cobrar una cuota razonable y pueden pagar los salarios en tiempo y forma. Hay otros colegios que tienen dificultades para pagarlo, porque son colegios que tienen una función social y se han creado así. Por ejemplo, tenemos tres colegios en La Bombilla, ¿no? En el barrio Juan 23. Sí. Esos colegios no cobran cuota, cobran una cuota muy pequeña, y si no tuvieran el auxilio del Estado no podrían pagar los salarios. Esos colegios, cuando sale una suma, por ejemplo, como las ayudas sociales o los bonos, y el gobierno no manda el dinero, que es lo que está pasando ahora, está desfinanciando el gobierno provincial al sector privado de la educación, que es educación pública, nada más que la gestión es privada, entonces los colegios se ven en dificultades para pagar estas sumas y pagar en tiempo y forma los salarios. Y además hay otros colegios que funcionan de forma irregular, pero tienen la decisión de funcionar en forma irregular porque pagan los salarios por debajo de la escala que establece el gobierno provincial, pero tienen posibilidades de pagar y de regularizar sus finanzas para cumplimentar con la norma, por lo menos pagar el mínimo, que es lo que cobra un docente estatal, pero no lo hace. Bueno, ¿qué hace el sindicato permanentemente? De lunes a lunes, te voy a decir, porque los fines de semana también nos Sí. ocupamos permanentemente en los conflictos que existen en los colegios, es intentar a través del diálogo directo, a través de la Secretaría de Trabajo, que es el organismo que nos da mucha respuesta con respecto a la defensa del derecho del trabajador, de lograr que se vayan regularizando los colegios. Pero el problema hoy está agravado no solo por la situación económica, sino por lo que te dije hace un rato. El gobierno provincial viene desfinanciando a la educación privada en la provincia. Desde el 2013 solo manda, por ejemplo, 220 pesos por la asignación por hijo, el salario familiar por hijo. Y hoy está en 5.000, que no es nada, es poco, pero los colegios reciben 220 y tienen que pagar la diferencia. Hay colegios que la pueden pagar, hay colegios que no la pueden pagar, y el ajuste pasa por el trabajador, y hay docentes y hay colegios que no la quieren pagar y no la pagan. Entonces, bueno, en esas tres categorías estamos luchando todos los días por el derecho del trabajador con distintas formas, el diálogo directo, conciliación en la Secretaría de Trabajo, y en los colegios que no nos dan respuesta directamente vamos a inspección y tratamos de que a través de esa presión, digamos, para no recibir sanciones, intenten ir regularizando la situación de sus trabajadores. ¿Cuándo tienen la próxima reunión con el gobierno, Gustavo? El gobierno provincial nos recibió en el Ministerio de Gobierno, Sí, el ministro Regino Amado, y estuvimos con el secretario también de Gobierno y con técnicos del Ministerio de Economía, y nos escucharon con respecto a nuestras demandas o a nuestros planteos con respecto a la situación de los docentes en general, el salario en particular. Imagina el salario congelado, en un salario en la mitad de la línea de la pobreza para una maestra de grado. Tiene que haber un aumento, hemos dejado planteado que tiene que haber un aumento significativo para marzo, pero además el gobierno, en el caso particular de la docencia privada, el gobierno tiene que poner el foco allí, porque la educación, que es educación pública, no la sí. puede descuidar el Ministerio de Educación ni el gobierno en general, y tenemos que discutir un poco de nuevo el tema del financiamiento de la educación privada, para que los colegios que tienen todo en regla y que no pueden cumplimentar, porque si no llega el auxilio del Estado no lo pueden hacer, que reveamos y el gobierno de alguna manera dé respuesta también, porque la responsabilidad de la educación pública es del gobierno.
aunque sea de gestión privada. Obviamente, el tratamiento tiene que ser discutido, reformulado, para que toda la educación privada se pueda regularizar. Seguramente esta semana el gobierno provincial está Se dice que esperando hoy habría, lo que resulte de la paritaria nacional, que es mañana, ¿no? Mañana sí, martes. pero se dice que en la reunión de hoy, porque hoy hay la reunión con un grupo de gremios docentes, que podría Sí. haber un ofrecimiento. Bueno, esperamos. Hoy Eh, podría haber un ofrecimiento superador a lo que se está esperando, es por lo menos lo que ha trascendido, ¿no? Todavía la reunión no se ha realizado, pero sí. es lo que se espera para el día de hoy. Sí, bueno, esperemos. Nosotros estamos atentos a un ofrecimiento del gobierno provincial. Lo analizaremos con nuestras bases, porque nosotros somos un sindicato asambleísta, ¿no? Donde convocamos asambleas de delegados que son los representantes dentro de los colegios, elegidos por sus propios compañeros, y la asamblea es la que decide. Analizamos los ofrecimientos que se hacen generalmente a principio de año, como está pasando ahora, y vemos si es aceptable o si necesitamos hacer una contrapropuesta para que se siga discutiendo y se llegue a un mejor acuerdo. Bien, bueno, vamos a estar entonces ahí muy atentos. La verdad que la comunidad educativa está expectante a esto, ¿no? En relación al inicio de clases, los docentes preocupados por la realidad económica, por supuesto, ¿no? Como todos los trabajadores del país. Así que bueno, vamos a estar ahí atentos y esperemos que se logre lo mejor, ¿no? Por lo menos, Bueno, para los gremios. muy bien, te agradezco de los buenos deseos. Todos estamos expectantes con eso, y no solo la comunidad docente, sino que todos los trabajadores estatales están esperando que la paritaria docente, que es la primera que se cierra, Claro, traccione de alguna manera en favor del salario y en contra de la inflación, para que después los salarios que se fijen en los otros gremios sean significativos, y podamos ir saliendo de a poco de esta situación acuciante que tienen los trabajadores. totalmente, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias por este contacto. Linda jornada. Igualmente para ustedes, saludo a toda la Muchas audiencia. gracias. Escuchábamos las palabras de Gustavo Pucci, quien representa, ¿no?, a SADOP en la provincia de Tucumán, haciendo un análisis, ¿no?, de esta situación, de la situación de los docentes. Se dice que hoy podría llegar a haber un ofrecimiento en la reunión. Hoy hay una reunión prevista con el Frente de Gremios Docentes, en este caso. Hay que ver qué es lo que ofrece el gobierno de la Sí. provincia.